¿En qué vamos? Antes de la clase virtual deben hacer estos ejercicios, con el cual ustedes deben de tomar 6 fotos del paciente. Las 2 fotos iniciales con retractor y en sonrisa Duchenne. Les he explicado claramente en videos anteriores que tiene que estar estática la cabeza del paciente y estático el fotógrafo. La oclusal sin retractor tomada directamente, la 12 o'clock tomada directamente y con contrastador de los 6 dientes anteriores. Una sexta foto en boca cerrada en oclusión el paciente con los parámetros de ubicación que les he enseñado. Y 3 videos, la vela a Menton, entrevista del paciente y al final sonrisa Duchenne, de fonación contando del 1 al 10, 10 a 1 y con movimientos masticatorios. Una vez que tenemos esto, colocamos los datos de filiación de nuestro paciente, manejamos motivo de consulta para identificar las expectativas del paciente y si es visual, auditivo o kinestésico. Insertamos la boca, foto con boca cerrada, calibramos la foto respecto a línea pupilar, revisamos línea media facial, revisamos la teoría de los 5/5, la teoría de los 3/3, clasificamos los tipos de labios del paciente, identificamos proporción facial. Como referencia tomamos Sigion de ambos lados, Menton y lo más cercano posible a Tritium. Esto nos va a dar la referencia facial de nuestro paciente. Aterrizamos esa proporción facial en la proporción dental, como estamos viendo en este video. Luego verificamos morfología, revisamos la parte de estética rosada, revisamos proporción en zonas de contacto y revisamos la parte de red proporción o proporción. Nos vamos a la proporción facial. En la proporción facial vamos a hacer los análisis respecto a sonrisa y respecto a retractor. Calibramos las fotos de sonrisa y de retractor y aquí vamos en la presentación. Entonces, una vez que estamos aquí, tenemos calibrada la foto de los planos cartesianos faciales. Entonces aquí teníamos la foto de retractor y la foto de sonrisa perfectamente calibradas. Con estas fotos entonces nos vamos a la siguiente diapositiva para aterrizar la proporción dental y empezar puntualmente el diseño de sonrisa. Enviamos hacia el fondo la foto y tenemos aquí la matriz inicial de nuestro paciente. Vamos a encontrar que en esta matriz inicial vamos a encontrar la regla de red proportion. Ya sabemos que la pacientica tiene desviado el plano de oclusión. Ven cómo se ve de inclinado aquí. Está realmente inclinado. Miren la línea pupilar. Entonces, ubicamos la altura en la cual nosotros queremos el plano de oclusión. La paciente en fonación indicaba que se veía bien su plano de oclusión, entonces no me preocupa incrementarlo. Si los dientes están muy largos y tengo que cortar la longitud de los dientes, coloco mi plano de oclusión más arriba. Si el paciente no expone dientes y necesito alargarlos, lo coloco más abajo, 1 o 2 milímetros de acuerdo a lo que he acordado en los videos. Ubico la red proportion, línea media que quiero y distal de los caninos. Luego vamos a manejar el plano de oclusión, que es esta curva amarilla. Ubicamos la curva amarilla, normalmente a nivel de cúspides de caninos y premolares. Vemos que el arco está totalmente canteado. Entonces aquí uno tiene dos opciones. O subirlo de un lado, que habría que cortar muchísimo los dientes del cuadrante 1. O lo dejamos en el plano en que estamos y vemos cómo aumentamos con ortodoncia, con rehabilitación. En este momento no estamos pensando en qué vamos a hacer, sino en lo que necesita el paciente. Cuando terminemos el análisis se hace la interconsulta con periodoncista, con cirujano, con ortodoncista, con rehabilitador y se determina qué se va a hacer. Hacemos la segunda curva, que es la parte estética. Esta curva tiene que estar relacionada con el cenit de los centrales y de los caninos. Pero como el arco está canteado, probablemente necesitamos hacer una intervención en la paciente. Entonces revisemos que la curvita nos dé
en cenit de centrales y de caninos. Aquí está. No nos va a dar en ambos lados igual porque la paciente tiene desviado el plano. Entonces acomodemos el plano que tenemos aquí. Exacto. Ahí nos daría al lado el cuadrante 2. Entonces en el cuadrante 1 tendríamos que hacer una pequeña intervención y aquí se ve claramente en los cuadritos lo que tenemos que modificar de piezas dentales. Entonces allí vamos en esta parte bien. Hacemos el mismo ejercicio con respecto a la que ya teníamos con sonrisa. Y hacemos el mismo análisis para ver la relación dentolabial. Entonces tenemos aquí la imagen enviada al fondo también en sonrisa, donde replicamos exactamente el mismo análisis. Entonces vemos cómo el plano se evidencia que está inclinado y se nos evidencia mucho más cuando tenemos aquí el plano con el retractor. Bueno, entonces ya vamos viendo que toca cuadrar en planos a la paciente. Nos vamos a la foto 12 o'clock. Y la tenemos. Copiamos la foto 12 o'clock y la pegamos en la diapositiva correspondiente. Le damos enviar al fondo. Borramos la que tenemos de referencia. Y acomodamos la línea de pupilar, clic derecho, tamaño y posición. Y ajustamos de tal forma que las pupilas nos queden ubicadas. Vamos a ver cómo estamos allí. Una poquita más. Perfecto. Ahí tenemos calibrado con respecto a la pupila. Entonces, cuando tenemos calibrado respecto a la pupila, revisamos exactamente el mismo ejercicio con la red proportion. Aquí acomodamos un poquitico que nos llegue a lo que teníamos ubicado. Y la línea roja, la curva rojita, la acomodamos que nos quede en el estomio. Aquí la tenemos. Si hay que cambiar la curvita, por aquí la acomodamos para que nos quede con respecto al estomio. Eso. Y la línea amarilla, que me va a tocar enviarla atrás para poder tener la línea amarilla. La línea amarilla es la que nos va a dar la referencia dental. Entonces aquí vemos claramente que el cuadrante 1 se encuentra más vestibularizado y el cuadrante 2 no tiene exactamente la misma curva. Y uno ya empieza a ver cómo el labio y todo el lado de acá se colapsa. Entonces aquí vamos con nuestro análisis. Nos vamos con la siguiente foto, la foto oclusal. Aquí tenemos la foto oclusal, copio la foto oclusal y coloco la foto oclusal. La foto oclusal la voy a colocar en la foto y la envío al fondo. Va a ser el RAFE medio. Entonces ubico la foto respecto al RAFE medio palatino. Aquí veo la papila y veo mi RAFE medio. Una vez que tenga aquí mi ubicación, igual que en la plantilla SEA, que esto lo vamos a verificar también directamente en paciente en boca, estas curvas y estas tendencias están en la plantilla preestablecidas. Entonces aquí tenemos la proporción. Nos falta un poquitico aumentar el tamaño. Bloqueamos aspecto y posición para que nos queden ubicados los centrales.
y encontramos la misma situación. Vemos que el arco del cuadrante 1 tiene una posición y el arco del cuadrante 2 está colapsado. Entonces se ratifica lo que hemos estado encontrando. Bueno, luego nos vamos a formas dentales. De acuerdo a lo que hemos pensado en nuestro paciente, seleccionamos para ella unas formas dentales específicas. La pacientica tenía forma oval y ella quería una forma rectangular en sus dientes. Podemos trabajar en forma oval o en forma rectangular. Entonces seleccionamos una de las formas que queramos trabajar en nuestro paciente. La pacientica, por ejemplo, quería forma rectangular. Le damos copiar a esta forma puntual que queríamos y en las fotos que teníamos de proporción dental recurrente vamos a ubicar esta forma. Una vez que tenemos ubicadas las formas, las ajustamos con respecto a la red proportion que ya teníamos. Y entonces, si ustedes ven aquí, tenemos las formas tentativas de nuestra pacientica. Perfecto. Nos falta cuadrar un poquito aquí la línea media. Recuerden que ya tiene un lado del arco. Nos va a tocar aquí negociar en una parte. La parte del arco. Tenemos aquí entonces una matriz de manera general de cómo podemos hacer en la pacientica dientes rectangulares. Aquí viene una parte importante que es aterrizar la proporción dental individual y ver la medición exacta de nuestra paciente. Entonces aquí abajo tenemos una reglita. Esta reglita la subimos a nuestro paciente. Recuerden que nuestra pacientica medía 18 de un central al otro central. Calibramos nuestra regla para 18. Aquí calibremos nuestra regla. Aquí cambiemos un poquitico el ancho que nos dé 15, 16, 17, 18. Ya ahí la tenemos. Entonces ya tenemos la regla con las proporciones que queremos. Vamos a verificar la proporción dental individual de nuestra paciente. La teníamos en 80%. Entonces vamos a recordar que la teníamos en 80. Nos vamos aquí a 80%. Copiamos esta proporción. Ahí tenemos la proporción. Entonces, como tenemos la proporción, nos vamos a tamaño y proporción. Recuerden que toca mantener bloqueado relación del aspecto. Y entonces tenemos aquí la proporción del diente. Entonces nos damos cuenta que en estética rosada aquí nos va a tocar hacer un pequeño corte porque la proporción de 80 está correcta, pero no me da bien con el cenit del paciente. Entonces yo ya sé que aquí tengo que hacer una ligera modificación. Bueno, hasta allí vamos con lo general del diente. Ahora empezamos a pulir cada una de las formitas que tenemos del diente. Entonces ya ratifiqué esta medida del 80%. Voy a dejarla por aquí abajito por si la necesito para otra referencia. Entonces ahora me voy a modificar cada una de las estructuritas de los dientes. Entonces, como esto estaba como una figura agrupada, le doy desagrupar para que me quede cada una independiente. Cuando la desagrupo, ya puedo seleccionar cada uno y me voy a una opción que es modificar puntos. Cuando le doy modificar puntos,
la figura se me vuelve una gráfica vectorial donde yo puedo simplemente modificar puntualmente las formitas y voy acomodándolo en las proporciones exactas que yo necesito, como si fuera un encerado, pero en este caso es un encerado eh, totalmente virtual. Entonces aquí tengo mi formita inicial de diente. Ahí tengo una forma tentativa de este diente. Le falta un poquitico de ancho, entonces lo que puedo hacer es lo amplío un poquito y lo tengo listo. Cuando ya tengo uno de los dientes, le doy copiar, le doy pegar y simplemente lo volteo al otro ladito y lo ubico en la otra posición. Exacto. Entonces me voy dando cuenta cuánto tengo que ir aumentando el diente o que ir modificando en la parte del diente. Lo mismo hago para los laterales. Entonces busquemos aquí en el lateral, plano de la oclusión 0,5 aproximadamente. Ubico mi otro lateral, en este caso estaba un poquitico invadiendo el espacio del otro. Ese ya tiene su cenit, lo dejo allí. Ubico mi canino, un canino estaba más alto que otro, lo posiciono, lo dejo en el planito de oclusión que requiero. Ubico mi premolar, lo adoso un poquito al canino. Ubico mi otro canino, aquí me doy cuenta que me toca hacer un pequeño corte en la zona de cervical. Ubico mi premolar de manera general. Muy bien. Entonces cuando la tengo aquí, para evitar que se me dañe o me pase cualquier cosa, le doy duplicar diapositiva. Y aquí lo que puedo hacer es selecciono mis dientecitos, le doy relleno, le doy sin línea y le puedo dar un porcentaje de transparencia para empezar a tener una visión de cómo sería lo que yo necesito para hacer mi rehabilitación, y empiezo a tener una visión general de cómo podría empezar a tener mi plano. Y en la parte de medición, con mi regla, la puedo duplicar por si acaso se me daña. Dejo una vertical y una horizontal y necesito ver cuánto tengo que cortar densidad aquí, por ejemplo. Entonces, recuerden que esto tiene que revisarse con radiografía, con tomografía, con todos los estudios. Pero aquí estamos viendo que hay que cortar 1,5 en la regla. Entonces le doy insertar, cuadro de texto y coloco 1,5 milímetros. Allí tenemos el texto 1,5 milímetros. Yo lo coloco en rojo para saber qué es lo que tengo que cortar. Luego nos vamos al lateral y en este colocamos 2 milímetros. Y lo tenemos en 2 milímetros. El canino, eso lo hablamos con el periodoncista y empezamos a negociar qué se necesitaría y qué tan indispensable es que hagamos eso. Revisamos cuánto tenemos que aumentar en el central. 0,5 de aumento.
Como aquí en este caso no es quitar, sino aumentar, entonces si lo colocamos en otro color. Vamos a ver cuánto tenemos que aumentarle al lateral, cuánto hay que aumentarle al canino. Y así sucesivamente. Todas las medidas que yo necesite modificar o analizar, las voy teniendo así. Entonces vamos viendo cómo solucionamos este arco canteado. Este mismo ejercicio lo hacemos con la 12 o'clock. Entonces calibramos exactamente nuestra reglita. Recuerden que nuestra paciente medía 18. Entonces acomodamos la reglita para que nos cuadre para 18. De distal a distal, aquí ya tenemos 15, 15, 16, 18. Ahí la tenemos exactita. Entonces, una vez que tenemos la regla calibrada, medimos también exactamente qué tenemos que modificar para que nos llegue al plano. Aquí también colocamos el esquema de nuestros dientes, que los teníamos acá. Y los pegamos también en la 12 o'clock. Aquí los tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo llevamos a donde lo necesitaríamos en nuestro plano. Aquí los tenemos. Entonces, ya tenemos la regla calibrada. Aquí están bastante bien en longitud, pero aquí nos falta, especialmente en el lateral, un poquito de volumen. ¿Cuánto nos falta? Revisemos. 1 milímetro habría que aumentarle hacia sentido vestibular a este dientecito. Sería 1. Perfecto. Al canino, ¿cuánto habría que hacerle para que se vea en exposición? Entonces, aquí tenemos cuánto hay que modificarle. En el otro lado está bastante bien. Este nos quedó un poquito alterado. Recuerden, le podemos dar por modificar puntos. Y ajustamos la posición, la forma que nos quede bien. Pero estos tenían buen volumen. Listo. Entonces tenemos este plano ya desde 12 o'clock. Nos queda faltando oclusal. De distal de un central a distal del otro. 15, 16, 17, 18, a ver. 15, 16, 17, 18. Ya ahí la tenemos calibrada la regla. Entonces, cuando tenemos calibrada la regla, con respecto a las formas, también ajustamos, queremos pues las formas puntuales por modificar puntos, lo mismo que hicimos con las otras áreas. Aquí las tenemos. Perfecto. Y nos damos cuenta que aquí hay que aumentar volumen. Entonces, ¿cuánto hay que aumentar de volumen en este cuadrante? Aquí tendríamos que aumentar de volumen 1 milímetro, lo mismo que nos dio en la 12 o'clock. Y es el mismo diente, recuerden, este mismito que tenemos acá. Entonces copiamos
y pegamos acá esta modificación de 1 milímetro. Listo. Miremos cuánto tenemos que aumentarle en el canino. Perfecto. Entonces, aquí de manera general tenemos el esquema de que necesitamos para modificar. Entonces ya tenemos un esquema claro de qué es lo que necesitamos de nuestra paciente. Hemos seleccionado los dientes. Entonces, aquí necesitamos ver cómo se vería la paciente con los dientecitos acomodados. Entonces nos vamos a la foto de nuestra pacientica con sonrisa y a esta foto de la pacientica con sonrisa le pegamos nuestros dientecitos que habíamos prediseñado. Aquí tenemos el esquema inicial que habíamos prediseñado. Bueno, cuando tenemos esta imagen tenemos que hacer una unión de todo lo que tenemos que manejar. Para hacer esta unión lo que hacemos es las imágenes que habíamos logrado con las medidas de nuestro paciente, como la como la oclusal, vamos a copiar estas imágenes y las vamos a pegar en la última diapositiva donde se unen los tres planos del espacio. Cuando las peguemos, la vamos a calibrar respecto a la red proportion para que todas nos queden en la misma proporción. Entonces, aquí coloqué en líneas rojas una red proportion. Entonces nos vamos, recuerden, tamaño y posición, clic derecho, lo mismo de siempre, tamaño y posición, bloquear relación del aspecto proporcional a la imagen para que no vamos aquí a última hora a embarrarla. Y lo que hacemos es la agrandamos hasta que cuadre perfectamente con la red proportion. Aquí me pasé un poquito. Ahí la tenemos lista. Y lo mismo hacemos con todas las imágenes. Importante, si se trabaja en Keynote no se requiere dar tamaño y posición, se puede tomar desde la esquina. O para el periodoncista con quienes vamos a conversar en línea. Entonces, aquí tenemos una imagen donde nos dice todo lo que tenemos que modificar en volumen de nuestra paciente en el mismo plano. Aquí tenemos una visión general de lo que quisiéramos de la paciente y ya tenemos listo entonces nuestro plan de DSD completamente. Entonces aquí tenemos la paciente modificada, todos los planos, los dientes que escogimos, su diagnóstico completo y aquí ya vamos a proceder a las técnicas que vamos a manejar para restauración de esta paciente. Con un paciente propio de ustedes para la clase virtual tenerlo ya montado.